Bueno, muy buen día a todos. Les agradezco el saludo. Agradezco muy especialmente la invitación a tomar parte de este curso introductorio, de este panel. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con colegas de este país, de otros, pero fundamentalmente de Venezuela, este espacio. Creo que ahora que hemos firmado casi un compromiso, pasamos de ser novios a firmar un compromiso ayer, así que para mí... Sí, claro, estamos empezando a... El problema va a ser si empezamos a consumar, eso... Pero, pues nada, para mí es una alegría, entiendo que para mi país también lo es. Creo que en algún sentido estamos construyendo... Somos parte de la construcción de un mandato histórico que tenemos y que por suerte estamos pudiendo ser protagonistas de su construcción. Así que para mí es una alegría. También tengo que decir que en realidad no soy yo. Yo creo que la persona que tenía que estar aquí hoy compartiendo con ustedes es Norberto Fernández Lamarra, que es también profesor en mi universidad y presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, que por motivos personales no pudo sumarse, y bueno, aquí estoy yo para mi felicidad. En relación con la maestría, alguien me preguntaba qué opinión tenía yo respecto de la creación de una maestría en educación comparada. Yo voy a leer un breve fragmento que fue publicado en un artículo que Norberto Fernández Lamarra, junto con Marcela Molis y Sofía Dono Rubio, escribieron hace 7 años, o sea que, al que yo, por supuesto, adhiero. Y yo creo que esto que ellos escribieron en el 2005, de alguna manera habla de esto. Por lo tanto, no tengo más que congratulaciones respecto de la decisión de crear una maestría en educación comparada. Dice el texto: las universidades y otros centros de formación de nivel superior latinoamericana deberían jerarquizar la formación de los estudiantes de educación comparada, tanto en los estudios de grado como en los de posgrado, junto al desarrollo de áreas de investigación comparada interdisciplinaria. Los países latinoamericanos, con fuertes diversidades sociales, culturales y educativas, requieren de estudios comparativos a nivel nacional para evaluar experiencias e innovaciones que posibiliten adoptar mejores estrategias para aplicar políticas públicas y alcanzar los procesos de integración regional necesarios. O sea, esto que ustedes han logrado constituir es parte de una necesidad y de una vacancia que teníamos en América Latina. Yo creo que estuve tratando de chequear esto que pienso, pero tengo la impresión de que es la primera maestría en educación comparada que tenemos en América Latina. Ahora que les dije lo bueno... No. Bueno, mi presentación la voy a estructurar en 4 grandes aspectos. En primer lugar, y digo para alimentar un poco quizá en el futuro el debate o alguna discusión, es un planteo en relación, una discusión hacia la educación comparada, o si no, sería más fructífero pensar en el desarrollo de estudios comparados en educación. En segundo lugar, voy a hablar unos instantes en relación con la relación que la educación comparada tiene que tener con respecto al planeamiento y a la gestión de la educación, es decir, el compromiso de la educación comparada con la transformación de nuestros sistemas educativos en función de las necesidades sociales. En tercer lugar, voy a referirme quizá al tema estricto de la ponencia, que es la relación que ha tenido la educación comparada con la universidad en América Latina y un poco qué perspectiva se abre o en la que entiendo
deberíamos avanzar en su desarrollo. Finalmente voy a ponerme el traje de vendedor y les voy a hablar del próximo Congreso Mundial de Educación Comparada que se va a realizar el año próximo en Buenos Aires. Pues allí voy. Empiezo entonces con una pregunta que tiene que ver con si deberíamos pensar en el desarrollo de una educación comparada o si deberíamos pensar en el desarrollo de estudios comparados en educación. Antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Les voy a contar el final de mi presentación. En esta presentación voy a decir, creo, dos cosas. Cuando hablemos sobre la relación entre la educación comparada y la universidad en América Latina, voy a hablar más de un divorcio que de un matrimonio. Voy a ser menos extremo, digamos, de una distancia más que de una integración y una afinidad histórica. Y en segundo lugar, lo que voy a decir tiene que ver con que justamente nosotros tenemos una oportunidad histórica de construir y de desarrollar la educación comparada bajo otros parámetros. Empiezo entonces con la distancia que menciono respecto de la educación comparada y las cátedras universitarias, la universidad. Lo primero que constatamos cuando hemos estudiado qué ha pasado con la educación comparada y la universidad es más bien una historia de enorme asistematicidad. Hay, en general, muy pocas cátedras de educación comparada en las universidades que han enseñado sobre educación. No es que no existieran, las ha habido a lo largo de la historia. Lo que no han logrado es sistematizarse y constituir comunidades académicas que trabajaran en el campo. A diferencia de la tradición norteamericana y europea, Estados Unidos, Canadá y los países de Europa, donde sí existe una importante cantidad de cátedras dedicadas exclusivamente al desarrollo de la educación comparada. Eso significa que el resultado, el impacto que tiene esa característica de nuestro desarrollo académico de la educación comparada en el continente latinoamericano, responde más bien a otras disciplinas que no exclusivamente a la educación comparada y al aporte de los organismos internacionales en la región. Me explico. Como decía antes, no es que no hubiera académicos que trabajaran en educación comparada. Los ha habido. Hay muchos estudios de educación comparada en el continente desde hace muchísimo tiempo. El tema es que en general esos estudios, dado el bajo nivel de inversión en investigación que han tenido las universidades latinoamericanas, particularmente en el campo de las ciencias sociales y humanas, y el impacto de las dictaduras militares en relación con la investigación, ha, como consecuencia de eso, producido un campo académico de baja capacidad investigativa y de desarrollo académico y de construcción de un pensamiento latinoamericano en términos de educación comparada. En general aparecen muchos estudios comparativos por ejemplo, del campo de la historia, o del campo de la sociología, o de la antropología, o dentro del campo de la pedagogía a nivel curricular, etcétera, que comparan diversos aspectos de la educación. En muchos casos de carácter internacional, en otros casos de carácter nacional, provincial, etcétera. O sea, no es que no existan esos estudios, pero el aporte que han tenido al desarrollo de una educación comparada ha sido limitado, justamente porque los enfoques metodológicos y las concepciones disciplinares que primaban esos estudios venían de las disciplinas de base de los investigadores. Aquel que trabajaba, digamos, que venía del mundo de la sociología, justamente los enfoques metodológicos que priorizaban y los conceptos disciplinares venían de ese campo. Y en todo caso han permitido alimentar el campo de la sociología, indirectamente también el de la educación, pero no han permitido el desarrollo conceptual
de la educación comparada en sí misma. Y la otra cuestión es que también tenemos, por otra parte, una importante cantidad de estudios comparados desarrollados por organismos internacionales como la UNESCO en nuestra región, a través de la Oficina Regional de Educación, que tiene asiento en Santiago de Chile, y también del Instituto para Educación Superior, que tiene asiento aquí en Caracas, que han desarrollado una importante cantidad de estudios. Por ejemplo, si uno hoy mismo navegara a la página de ILESALC, se encontraría con una muy importante cantidad de estudios nacionales en relación con la educación superior, o estudios comparados de determinados estudios o de determinados aspectos de la educación superior muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un tema de las últimas décadas tiene que ver con la evaluación y la acreditación y la evaluación de la calidad en la educación superior. Hay mucho trabajo desarrollado allí. La Organización de Estados Iberoamericanos, el proyecto de reformas de la educación latinoamericana PREAL, incluso bancos internacionales, el Banco Mundial, el BID, organismos europeos como la Asociación Española de Cooperación Internacional o algunos programas como el CITED, etcétera, que han promovido el desarrollo de estudios comparados en la región que en general tienen como una visión macroestructural, tienden a la comparación de sistemas educativos nacionales, en general, o de algunos aspectos particulares o problemáticas puntuales que están a la orden del momento y que entonces se desarrollan estudios allí. Pero en principio, como vemos, no son estudios estrictamente de educación comparada, ni son estudios realizados por las universidades. Por eso, insisto en que estoy hablando más bien de una experiencia de distancia entre unos y otros. Como decía recién, el impacto que esto tiene es, por un lado, el foco en concepciones académicas y metodológicas de otras disciplinas, y también por el hecho de que la lógica con que funcionan y responden a sus mandatos algunos organismos internacionales no corresponden necesariamente con las necesidades de los países, ni las necesidades sociales de los países, ni con sus intereses particulares. Por ejemplo, por mencionar un caso, gran parte de las políticas implementadas en América Latina durante los 90 han sido, digamos, impulsadas por organismos internacionales de financiamiento que, frente a la crisis y la imposibilidad de solución de las crisis y la crisis de financiamiento sobre todo, imponían junto con ese financiamiento algunas decisiones en el campo de la educación. Y por lo tanto, como la lógica a la que responde es de otra naturaleza, no necesariamente, digamos, se podían justificar a partir de las necesidades de cada uno de los países que en términos generales no estaban atendidas por esas reformas. En segundo lugar, y un poco en relación con el impacto que tiene esta lógica de funcionamiento de cierta distancia entre la educación comparada y la universidad, es la multiplicación de estudios, no quizás microscópicos, pero seguramente no es la palabra indicada, pero al menos no a gran escala, porque son trabajos desarrollados con financiamientos más bien pobres o muy limitados y por lo tanto no permitían una comparación de envergadura como la que, con un financiamiento importante como el que requiere una comparación de gran escala. Por eso sí lo podían hacer los organismos internacionales, quizás. Sí produjo una importante característica, yo creo ahora positiva, para la educación comparada, que es la incorporación de estudios con diversas unidades de análisis que no son simplemente la comparación entre países. Hay un trabajo muy interesante del Centro de Investigaciones de Hong Kong, que es del año 95 y que fue complementado y actualizado en el año 2007, cuyo autor es Mark Bray, y
otro colega es Thomas, pero no recuerdo ahora el nombre, que desarrollaron un cubo que lamentablemente me estoy dando cuenta ahora que no incluí en la presentación. Se lo conoce como el cubo de Bray y Thomas. Como no hay una imagen, voy a intentar representarlo metafóricamente. ¿Conocen aquí el cubo mágico? ¿Sí? Ese juego que es de 3x3, que uno va armando y desarmando para configurar caras de colores. Bueno, imaginemos un cubo de esa naturaleza, un poco más grande que 3x3. Ellos plantearon que una de las dimensiones de comparación deberían ser los distintos aspectos de la educación, lo curricular, la formación docente o lo docente, el empleo, el financiamiento, el modelo de organización, etcétera. Distintos aspectos vinculados con la educación. Esa dimensión sería una de las dimensiones, una de las aristas de ese cubo. Otra de las dimensiones estaría dada por los niveles de localización. Por ejemplo, si estamos hablando del nivel del aula, si estamos hablando del nivel de una institución educativa, si estamos hablando del nivel de una ciudad, de una región, de un estado provincial, de un país o de una región, incluso internacionalmente pensando. Esa sería una segunda dimensión del cubo. Y una tercera dimensión del cubo estaría dada por distintos grupos que están incorporados al sistema educativo. ¿Sí? Los grupos de personas involucradas, los docentes, los directivos, incluso hasta los grupos propietarios muchas veces de instituciones educativas, ¿no? Corporaciones que tienen establecimientos, congregaciones religiosas, etc. Si yo pienso, vuelvo al cubo mágico, yo pienso que cada uno de los pequeños cubos que forman el total de ese cubo que tengo entre manos, cada uno de ellos integra alguna de las tres dimensiones en las que estoy pensando. Algún aspecto de comparación respecto del sistema educativo, algún grupo y algún nivel de gestión o de localización de lo educativo. Por lo tanto, esta idea general de comparar sistemas educativos se modifica o tiende a pensarse en otra escala, mucho más pequeña, donde yo puedo entrecruzar distintas dimensiones de lo educativo y las comparo. En esta reactualización que ellos hacen de su trabajo, que publicaron en el año 2007, le agregan una cuarta dimensión al cubo, lo cual ya nos genera otro problema, que es el tiempo, y por lo tanto la comparación histórica. Es decir, podemos comparar en el tiempo qué ha pasado con distintos aspectos de lo educativo en relación con determinados niveles de gestión y con determinados grupos. Hay ese texto que publicó, les decía, el Centro de Investigación en Educación Comparada de Hong Kong, fue traducido al castellano. Yo voy a mostrar acá un ejemplar para que le conozcan por lo menos el color a la tapa, y estoy dejando aquí para la maestría 2 ejemplares de ese material para que puedan leer. Es muy importante para nosotros, es una traducción de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados. Para nosotros es muy importante la traducción de algunos textos al español porque es lo que nos permite construir un pensamiento propio en relación con el campo disciplinario. En la medida en que los materiales circulen fundamentalmente en inglés, por más que muchos de nosotros podamos leerlo, impide que una gran mayoría de colegas pueda acceder a ello, incorporarlos al debate y a la discusión y construir nuestro propio pensamiento. Por eso nos parecía importante hacer esta traducción y nos parecía importante también acercarles algunas copias de este material. Bueno, en el fragor de la batalla yo adelanté la presentación sin... Aquí. Bien. El riesgo, digamos, de esta forma algo distante entre la educación comparada y la universidad es que la educación comparada no responda a necesidades sociales en términos que es estéril. Es simplemente un ejercicio intelectual, académico, que no responde
a las necesidades de los sistemas educativos, ni a los problemas que atiende cada uno de esos sistemas, ni a las preocupaciones, intereses y necesidades de las sociedades que los conforman. Entonces, en general, la tendencia histórica e inicial, Clementina recién contaba cómo a partir de 1925 aparece este gran laboratorio comparativo internacional que después deviene en la Oficina Internacional de Educación, pero eso no impide, esa institucionalización de la educación comparada es el fruto de una larga historia previa en los momentos de configuración de los sistemas educativos nacionales, que se le llamó la pedagogía del extranjero. No sé si han oído hablar, seguramente que sí, que refiere a cómo en muchos países enviaban algunos especialistas a otros países para conocer, comprender sus sistemas educativos, cómo estaban organizados, cuáles eran los problemas que atendían, etc. Luego regresaban e intentaban implementar en sus propios países transformaciones al sistema vinculado con eso que habían visto, analizado y considerado. En general, por eso se llama la pedagogía del extranjero. Se extranjerizaba a alguien que luego volvía y sugería mecanismos de transformación. Desde bastante antes de la creación de los sistemas educativos contemporáneos, ha habido muchos antecedentes en ese sentido. No sé si han oído hablar, pero en el caso argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que estructuró el sistema educativo, es el principal ejemplo, en ese sentido, inspirado fundamentalmente en el sistema educativo norteamericano. Pero hay otros en otros países, no es una situación excepcional. El tema es que esa situación de conocer al otro para implementarlo tiene algunas limitaciones. El primero es el problema de la contextualización, que a veces hay, digamos, la implementación de algunas experiencias desarrolladas en otros lugares debe ser críticamente considerada para la implementación en otro sistema educativo, porque en muchos sistemas, los sistemas no responden, aunque pareciera todo lo contrario, a los mismos objetivos. Cuando acá, por ejemplo, aparecía recién la discusión sobre el modelo de PISA como el gran instrumento de evaluación, yo plantearía todavía un cuestionamiento más básico, y lo digo desde un país que participa de la experiencia de evaluación de PISA, que es que estamos evaluando el rendimiento de nuestros estudiantes cuando los sistemas educativos para los que formamos tienen objetivos e intereses radicalmente distintos. No es lo mismo un sistema educativo de un país que se pretende constituir pretende constituir cierta hegemonía a nivel internacional, que un país que simplemente pretende desarrollar o satisfacer intereses de su propia comunidad. Por lo tanto, sería absurdo tamizar a todos bajo el mismo sistema de evaluación. Muchas veces, por otra parte, esos sistemas de evaluación de los que yo no abjuro, creo que son un instrumento, que están allí, que a lo mejor permiten cierto conocimiento. También pongo mi duda intelectual en relación de si sería lo mejor incorporarnos, pero bueno, mi país está dentro del sistema y del modelo. Hay otros países, incluso latinoamericanos. Brasil, por ejemplo, ha incorporado como un indicador de la evaluación del sistema secundario las evaluaciones de PISA, o sea que ha ido todavía mucho más allá en ese sentido. Pero los criterios con los que se evalúa responden a los criterios y objetivos de formación de los países que estructuran ese sistema, que son los países de la OCDE. Por más que uno puede participar, Argentina no es miembro de la OCDE, pero puede participar asociativamente en el modelo de evaluación, lo está haciendo en un modelo de evaluación que no tiene que ver estrictamente con los objetivos que tiene su propio sistema. Entonces, desde ese punto de vista, la educación comparada tiene una tarea por delante que asegure que todas estas comparaciones que nosotros solemos establecer a nivel de lo educativo, entre países o entre provincias, etcétera, tengan una justificación importante, clara,
correcta, por otra parte. Que no estemos simplemente tamizando a todos con el mismo tamiz cuando tenemos objetivos diferentes. Que le estemos pidiendo al elefante y al pez que suban al árbol como una forma de evaluar la calidad de un sistema educativo. Bien. Nosotros vivimos de la comparación. Todo el tiempo estamos haciendo comparación. Es más, muchas veces tenemos un registro de nosotros mismos a partir de la comparación. Por lo tanto, el valor de comparar es un valor que, digamos, dejemos fuera de la discusión. Comparar nos permite conocer más. Es más, aquellos que han tenido la experiencia de la emigración, justamente quizá uno de los principales aportes que le permita es el autoconocimiento cultural. Uno aprende mucho más muchas veces cuando se va de su propia cultura, aprende de su propia cultura mucho más cuando se va que estando inmerso en la propia cultura en ocasiones. Y por lo tanto la comparación permite el registro de semejanzas, diferencias, relaciones entre diferentes aspectos de los sistemas educativos, novedades, cómo esos sistemas lidian con problemas que a nosotros nos preocupan, que han hecho otros sistemas frente a problemas que hoy nosotros tenemos y que otros han tenido en el pasado, ¿no? Esta necesidad de incluir la dimensión histórica dentro de la educación comparada es central. Pensemos que hoy Europa está pasando en este mismo momento por problemas que esta región ha pasado un tiempo antes y por lo tanto hay mucho de esta experiencia que Europa debería mirar para su propio, digamos, desarrollo o por su propia resolución de la crisis que los afecta. El problema muchas veces es que las comparaciones siempre pretendemos hacerlas con los que son supuestamente mejores que nosotros y por lo tanto no tendemos a mirar a aquellos que imaginamos que no son mejores que nosotros. Y entonces, justamente esa comparación que se hace termina siendo poco apropiada. Pero en principio, hasta aquí, digamos, estoy haciendo una cierta apología de la comparación. La educación comparada tiene, por lo tanto, un objetivo de conocer más. Lo que se busca es conocer más sobre un sistema. Hay una perspectiva académica que tiene la educación comparada. Pero esa perspectiva académica, que yo le llamo académica, no puede estar separada de su perspectiva intervencionista. Estos dos conceptos los estoy tomando de un autor norteamericano que es Robert Cowen, que en 1991 trabajó sobre estos dos conceptos. Pero en principio, ¿cuál es esa relación? La educación comparada nace con la idea de tomar decisiones, de implementar medidas. Cuando este colega nacional que emigraba para conocer otro sistema, su tarea terminaba cuando volvía y a partir de su análisis, de su experiencia, se introducían modificaciones en el sistema educativo. Es decir, cuando nosotros mismos comparamos, habitualmente lo hacemos con la idea de tomar decisiones. Los padres respecto de la educación de los hijos, los directores en relación con los centros escolares que les toca dirigir, los políticos en términos de tomar decisiones de política sobre sus sistemas educativos, los docentes en términos de, por ejemplo, la mejora de las metodologías a implementar en sus cursos, etc. Es decir, permanentemente comparamos con un objetivo de tomar decisiones, ni que hablar nosotros en nuestra vida ordinaria. Comparamos para tomar una decisión. Por lo tanto, la educación comparada tiene necesariamente una relación directa con la toma de decisiones, con su planificación y con la gestión de las mismas. Es decir, no puede, más allá de este fuerte componente académico que implica conocer, no puede no desarrollar este costado mirando a la intervención. Muchas veces el conocimiento puede tener un objetivo, la producción de conocimiento comparado puede tener un objetivo de producir más conocimiento, pero indirectamente tiene que tener un objetivo de intervención, de tomar decisiones. Y ese compromiso tiene que ser, yo creo, en principio, calculo que triple. Por un lado, producir
producir este conocimiento. En segundo lado, sí, hacer un aporte a los gobiernos en el sentido más amplio del término, digamos, porque gobiernos estoy pensando en todos los niveles de la gestión. No estoy pensando en el gobierno de un sistema educativo, de un sistema nacional educativo. También a nivel de un Estado provincial, de una institución incluso. Tiene que hacer un aporte para el mejoramiento de un sistema y transformarlo en el sentido de que las sociedades, digamos, que alberga ese sistema educativo, lo requieren y lo necesitan. Particularmente su democratización y este objetivo general de más educación para todos y la igualdad en el acceso y en la finalización del acceso al servicio educativo en las mismas condiciones de calidad.